Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con este libro de Amós. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 en esta serie que se llama Los Profetas Menores. Y el título general tiene que ver con lo que hemos venido estudiando hace un buen tiempo. El orgullo lleva a la destrucción. Antes de continuar con nuestro bosquejo y la introducción, el orgullo tiene varias características también un poquito como niveles, ¿no? Algunos dicen que toda persona tiene su orgullo, hay que tener su propio orgullo, su amor propio. Y si no tienes amor propio, bueno, entonces tienes una baja autoestima, hay que quererse un poquito. Hay una línea delgada en ese pensamiento y sobre todo con el hecho de quererse a sí mismo en medio de una cultura en la cual hoy día vivimos, se le llama hedonista, donde si tu cuerpo lo quiere, pues tómalo o te lo mereces, ¿no? Siempre es ese punto, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, pero está bien, la Biblia habla de disfrutar la vida que tenemos, que es un regalo de Dios, pero cuando ya es algo negativo, ¿qué características llevan a tener una actitud negativa? Miren, capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que en ellos, y miren cómo fueron destruidos. Esto y mucho más vamos a estudiar. Oramos y continuamos. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra, que es un mensaje profético para Israel, pero a la vez es un mensaje para nosotros de cómo podemos evitar los errores que cometieron el pueblo de Israel y cómo podemos hoy continuar teniendo unos ejemplos negativos para que hoy podamos tener una vida positiva, una vida que nos pueda llevar a cumplir tu voluntad y no caer en los mismos errores. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en Amós capítulo 6, estamos en esta serie que se llama Profetas Menores y el título, como les comenté, es El orgullo lleva a la destrucción. Así que en nuestra introducción siempre quiero recordar, ¿no? ¿Quién escribió el libro? Pues fue Amós. Y otra pregunta, ¿no? Que podemos tener, ¿cuándo fue escrito? Básicamente, esto fue escrito el año 765 al 750 antes de Cristo. ¿En qué época, en qué periodo de la historia? Mire, tengo yo un cuadro que básicamente tiene que ver con los reyes de Asiria, desde el año 850 al 700, donde Salmasanar es rey en Siria del 783 al 733, luego viene Asurdán III, luego viene Tiglat-Pileser III y Asumirari del 755 al 745. Ojo con Salmasanar V del 727 al 722. Este es el periodo de la historia. Ahora, paralelo a esto, de esa historia de Asiria, están los reyes de Israel. Es el reino del norte que estamos estudiando. Joás del 798 al 782, Jeroboam II del 793 al 753. Y lo he puesto otro color para que entendamos que ese es el periodo, ¿no? Ahora viene Zacarías, viene Salum, que gobierna un mes, y viene Menahem, que todos ellos gobiernan un periodo corto, y Peca del año 752 al 732, y el último es un rey muy malo que se llamaba Osea, que no es el profeta Oseas, del 732 al 722. Después de estos reyes de Jeroboam II y Zacarías, Salum, Menahem, todas las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos por el rey Salmanasar V de Asiria en el año 722 a.C. Ahora, ¿cuáles son los profetas para esa época?
Miren, Eliseo del 796, Jonás del 784 al 772 y Amós, que estamos estudiando, del 767 al 755. Y hay otro profeta, Oseas, que se llama y que lo vamos a estudiar después de Amós, del 755 al 714. Así que este es el periodo, como les he explicado en un momento, donde sucede Amós. Y reyes de Judá paralelo a esta época son Amasías del 796 al 767 a.C., Usías o Azarías del 790 al 738, Jotam, que viene del 750 al 731, y Acaz del 735 al 715. Y los profetas de Judá paralelos a esa época, recuerden que está Joel, está Miqueas y está Isaías en este momento. Eso es el periodo que nosotros estamos estudiando, histórico, y en este periodo del 760, casi hasta el final, es donde se escribe este mensaje del profeta Amós. Ya hemos empezado viendo los juicios hacia 8 naciones y ahora viene la advertencia y sobre todo el detalle de cómo va a ser el juicio directo hacia Israel. Y no solamente va a ser el detalle, sino el por qué. ¿Cuál es la razón que lo motiva a Dios, a nuestro Señor? Recuerden que estamos en este periodo de Jeroboam II. Jeroboam I fue el que comenzó esta división del reino y empezó la idolatría, pero cada vez la situación está peor. No pasaron 300 años. A diferencia de Israel, que sí pasaron los 300 años de existencia como reino. Y vamos a ver entonces qué lo motivó. Entonces el bosquejo que hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7 es el fin de los buenos tiempos. Y del versículo 8 hasta el versículo 14 vamos a ver la destrucción venidera de la ciudad. Y vamos a empezar. A medida que yo paso las diapositivas salen las subdivisiones del párrafo. Del 1 al 2, el fin de los buenos tiempos para aquellos que se sienten mejores que otros. Versículo 1 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medios de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria y son famosos y conocidos en Israel y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calné y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. Lo primero que nos lleva es a ver esta ciudad Calne, que fue destruida por el imperio asirio, pero era parte de lo que era una ciudad de Siria, y esto lo dice Isaías 16, y Tiglath-Pileser III, en el año 738, como ya les mostré en el cuadro primero, fue quien destruyó, y desde su caída de esa ciudad, el rey de Israel, Manahem empezó a dar tributo a Asiria. Ya había conflictos en esa época, pero Calne era una ciudad muy bonita y terminó destruida. Ahora, otra ciudad, Hamat, que también era otra ciudad de Siria, en la frontera sur, estaba ubicada más o menos a 242 kilómetros al norte de Dan, que esto es territorio de Israel, y era la frontera idealizada del norte de Israel. Ellos querían ser como ellos, y en 1 Crónicas 13:5 se menciona esto, y Asiria la conquista. Isaías 36:19 habla sobre esto, y algunos de sus habitantes después de esto fueron exiliados o llevados hasta a Israel, ¿no? En 2 de Reyes 17:24. Ya sabemos que la ciudad filistea de Gat. Ahora, antes de lo que vamos a seguir viendo en este capítulo, Dios claramente les muestra eso. O sea, ustedes se sienten muy cómodos. Ustedes están tranquilos. Y ojo que el profeta habla a Jerusalén, el reino del sur, pero específicamente al reino del norte, y le dice, están tan seguros que se han olvidado de cómo ciudades tan seguras como Calme, Hamat o Gat han caído. O sea, no hay nada seguro en la vida. No hay nada seguro. Y hoy día es igual, ¿no? Muchas personas
trabajan mucho el área de seguridad de su hogar. Tienen cámaras, tienen sensores, tienen rejas, eh, una seguridad increíble, pero es interesante porque ahí igual les roban, igual hay situaciones difíciles, y a veces un banco tiene tanta seguridad, igual los ladrones le roban, y siempre cuando el ladrón quiere robar, roba, o nos aseguramos tanto con varios detalles respecto a un viaje, respecto a una inversión, pero nada es seguro. Todo puede caer, todo puede pasar, nadie tiene la vida segura. El único seguro de vida, ¿sabes qué es? Tener vida eterna. Eso es lo más seguro, porque al final, hace poco pusieron su confianza muchas personas, por ejemplo, no sé si tú estás interesado en los Bitcoin, se llama, ¿no? El dinero electrónico, y cayó el Bitcoin. O sea, ¿qué hay de seguro? Inversiones. Igual caen las inversiones, la bolsa de valores, las casas, las propiedades. O sea, esto era interesante. Algo así les estaba diciendo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? La segunda parte, del versículo 3 al versículo 7, dice, el fin de los buenos tiempos ahora para aquellos que viven en lujos. Versículo 3, no quiero pensar en el desastre que viene. Pero no quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Versículo 4. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Esto es algo interesante, ¿no? Porque estas son las razones del juicio. Empieza con una vida que se siente muy segura, segura de lo que tiene, seguro de lo que ha logrado, pero a la vez el profeta advierte del juicio, porque este ya sería como el cuarto, el quinto, hasta el sexto mensaje que va a venir el juicio, ustedes mujeres, a tal, pero ellos es como, no les importa. Como el día el mundo vive hoy. Hoy te día vamos a enfrentar un juicio, va a venir pronto el juicio, pero muchas personas dicen, no, vive la vida y no dejes que la vida te viva, o sea, están felices, no les importa. Pero el contraste del contexto es que ellos vivían despreocupados y vivían con lujos, mientras que había pobreza y extrema pobreza, mientras ellos hasta negociaban con otro ser humano y los vendían como esclavos. O sea, habían extremos, y eso es lo que lamentablemente a veces en los países de Latinoamérica tenemos, ¿no? Hay riqueza de un pequeño grupo, de muchas personas, pero hay un extremo de pobreza muy, muy radical, el extremo, y que rompían en ese contexto los parámetros, porque el marfil en ese tiempo era muy costoso. Hoy día casi no tenemos camas de marfil, pero serían algo como camas de oro, ¿no? Y las cenas o lo que comían, normalmente lo hacían la cultura judía. Miren, así como en la cena con Jesús, se sentaban en el piso con una mano y se apoyaban, o había tipo de almohadillas y comían con la otra mano, porque las sillas fueron algo de otras culturas, pero ellos habían olvidado esto y estaban viviendo en lujos con esos sillones que no era normal. Y la carne, comían cordero, mientras otros morían. Hoy día, en nuestro contexto, ¿sabes qué sería? Dormir en una cama de oro. Imagínate una habitación con una cama que está de oro, y ojo que en algunos países árabes hay estas habitaciones con cama de oro y algunos les gusta, y estas mesas que no eran lo normal, estos banquetes, esta carne, si se te antoja la carne, mira qué rico, ellos lo comían, y dice el versículo 5, entonces entonan canciones frívolas al son del arpa, y se creen músicos, dice, tan magníficos como David. Canciones frívolas pueden suceder en una iglesia, puede suceder en una estimulación, porque no solo tener un buen ambiente de adoración o de alabanza significa que el corazón está rendido a Él, puede ser pura emoción. Y el versículo 6 dice, y beben vino en tazones llenos, y se perfuman
con lociones fragantes. No les importa. Ahí está el problema. No les importa la ruina de su nación. O sea, se embriagaban, se emborrachaban en tazones. O sea, normalmente toman en copa, pero ellos tomaban de forma desmedida. ¿Y cuál era el resumen entonces del estilo de vida que ellos enfrentaban? Miren, se sienten seguros, Amós 6, 9. No quieren pensar en el desastre que viene, Amós 6, 3. Se dejan caer en camas de marfil o duermen ahí. Amós 6, 4. Están a sus anchas en sus sillones, Amós 6:4, comen corderos tiernos y becerros selectos engordados, Amós 6:4, entonan canciones frívolas, Amós 6:5, beben vino y se perfuman, Amós 6:6. Algunos dirán, pero ¿cuál es el problema con esto? O sea, si yo tengo una buena vida, algunos han heredado un dinero o economía o propiedades, algunos tienen un buen trabajo, algunos tienen una familia que los apoya, se han esforzado en su profesión. ¿Qué, acaso es malo comer? ¿Acaso es malo ir a un restaurante, tener una buena cama, una buena... No es malo. Honestamente, ese no es el problema. El problema está en esa línea que hemos leído al último. No les importa lo que pasa con la nación. No les importa el prójimo. O sea, no, siempre hemos dicho desde el punto de vista de la Biblia, el problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema es el amor al dinero y el amor a la riqueza y la insensibilidad en el corazón de no ayudar al necesitado, de no ayudar al prójimo o de simplemente no ser dadivoso. Ellos eran ricos, ellos tenían una buena posición, desmedida, orgullosa, pretenciosa. Su seguridad estaba basada en su dinero, en sus posesiones y no estaba basado en Dios. Y ese es el problema. Ese es el gran problema. No es la vida que tengas o lo que te ha permitido el Señor tener, sino el hecho de no reconocer de que Dios debe ser el primer lugar. Y sobre todo, de no entender que Dios te lo ha dado. Y tercero, de no comprender que si Dios te bendice, si Dios te da, nunca es para que tú tengas y tengas más, sino para que podamos distribuir o compartir o dar a las personas que están en necesidad. A veces yo leo noticias de los hombres más millonarios, ¿no? Hace poco estaba leyendo acerca de los equipos de fútbol en Inglaterra. Y hay un dueño, el dueño de Manchester City, tiene 10 veces más el dinero de lo que tiene otro dueño, creo que es del Paris Saint-Germain. Y era increíble, no solo son millones, son billones de dinero. Está bien, han hecho su riqueza con el petróleo, algunos han hecho su riqueza de forma, no ellos, sino en el mundo, de forma ilegal, pero el problema es eso. ¿Tendremos toda una vida para vivir o disfrutar todo ese dinero? La verdad es que no lo es. ¿Y sabes qué? Lo que tienes que entender es que el egoísmo produce ceguera. Esto es algo tan interesante, ¿no? El egoísmo produce ceguera. ¿Y qué significa eso que el egoísmo produce ceguera? Que mientras ellos tenían tanto dinero, mientras ellos tenían tanto para comer en la mesa, carne de cordero, de res, tenían buena cama, había personas que no tenían dónde dormir, había personas que no tenían que comer. Algunos dirán, pero ¿qué me importa la vida de ellos? La verdad es que sí debería importarnos. Y es por eso que desde la iglesia nosotros tenemos proyectos sociales para niños, para que ellos puedan tener una comida, un almuercito, porque están viviendo quizás en desnutrición, en problemas en su casa. Queremos ayudar a las personas con discapacidad, tenemos proyectos para ayudar a ellos. O sea, es también nuestra labor. Ojo, no es que estamos existiendo para ellos como un proyecto social meramente, sino que la iglesia existe para alabar y adorar al Señor, pero es nuestra responsabilidad de cómo podemos ayudar al necesitado. ¿Me entienden, hermanos? O sea, no vamos a solucionar todo el problema del mundo, pero podemos solucionar
los problemas que están a nuestro alrededor y que se nos presentan. Y ellos habían olvidado ese tema, y tengamos mucho cuidado de volvernos ciegos por el egoísmo, por el hecho de querer más, por el hedonismo, por el hecho de yo tengo y no me importa lo que pase alrededor, total yo tengo para comer, total yo tengo para vivir. Seamos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. El versículo 7 dice, por lo tanto, ahora por esas razones, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos, y de repente se acabarán todas sus fiestas. Hermanos, el poseer riquezas y disfrutar una buena vida siempre trae sensación de seguridad o bendición, pero no siempre es seguridad de salvación. Podían tener todo y perderlo todo. Podían sentirse seguros, pero a la vez no tenían la seguridad que solamente Dios puede darlo. Recuerden, en ese contexto, Jeroboam había conquistado o recuperado territorio, su ejército era grande, tenían dinero, había economía, habían convenios con otras naciones. Y esto es a veces el gran problema de los países subdesarrollados que se los conoce, o los países que su economía es alta. ¿Saben? Se han olvidado de Dios. Dependen más de la bolsa de valores, se levantan en la mañana, hay bolsa de valores, sus finanzas, su dinero. Y hay tanta frialdad espiritual en el occidente o en esos países que tienen tanto dinero que no tienen nada de salvación, no quieren la salvación. Les hablas de Dios y la mayoría se ha vuelto así como indiferente. No quieren escuchar el mensaje del Evangelio, no quieren escuchar lo que Dios quiere decir. Se han vuelto fríos y se sienten felices con lo que tienen. Están seguros, pero ¿sabes? La única seguridad viene si eres salvo, si estás seguro en Cristo. Y la única forma de ser salvo y estar seguro de mi salvación es tener a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y para poder tenerlo a Cristo como el Señor y Salvador, he tenido que arrepentirme, he tenido que pedirle perdón, he tenido que aprender a obedecer sus mandamientos. Y que el problema que está pasando en la sociedad también es mi problema, cuando mi corazón ha sido transformado y mi corazón ahora quiere agradar a Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Miren, la segunda parte de este capítulo es que la destrucción venidera de la ciudad. Del versículo 8 al 11, la destrucción venidera de la ciudad por su orgullo e injusticia. Dice, el Señor soberano, ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio, miren, hermanos, odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. El Señor no le gusta la arrogancia. ¿Y cuál fue el imperio que destruyó? Vamos a ver un poquito imperios y reinos en la Biblia. Desde que empieza el libro de Éxodo nos muestra Egipto, y luego otro que surge en la Biblia es Siria. Hay otros más, ¿no? Solo vamos a poner lo que nos importa. Y luego viene el imperio asirio, y luego viene el imperio babilónico, y luego viene el imperio persa o medo-persa, y luego viene el imperio de Grecia o griego, y luego viene el imperio romano. Y lo he marcado diferente a Siria porque ese es el primer imperio que surge. Y es este imperio asirio que conquista el reino del norte, destruye las tribus, hace, hermanos, crueldades, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Oseas. Y esto es porque Dios dice, yo los entregaré. Su arrogancia, sus fortalezas, los desprecio, los odio. ¿Cómo puede llegar a tal punto, Dios? ¿Saben? Fueron a través de cada
obra, de cada palabra, de cada mensaje, de cada ayuda, de cada sustento a su pueblo y su paciencia de Dios, como dice la palabra de Dios, no lo tengan como que Dios se ha olvidado, sino que la paciencia de Dios está basada en la misericordia y la gracia de esperar que un día ellos recapaciten, se vuelvan a Él, pero no lo hicieron y Dios también es un Dios justo. Y el juicio iba a llegar y el juicio iba a ser terrible. ¿Y quién iba a provocar o básicamente permitir, no tanto provocar, sino permitir que esto suceda? Dios. Dios mismo dijo, yo lo voy a entregar a una ciudad, yo ya no lo voy a proteger. Y esto va a ser lo mismo para la tierra. Esta generación se ha olvidado de Dios. No quiere escuchar la palabra del Señor, pero la palabra de Dios sigue existiendo. Mira, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios siempre estará presente y pasará por todas las generaciones. Y tiene que aprender eso. El juicio va a venir. Hay un juicio, hay una advertencia de un juicio. Quieran o no quieran, la creación, los seres humanos van a tener que enfrentar este juicio. Pero muchos dicen, pero ¿cuándo? No, eso no importa. Niegan a Dios ahora con la idea de que yo me formo a mí mismo, yo me creo a mí mismo, etcétera, etcétera. Pero sabes, un día el Señor va a quitar esto, su protección a este mundo. Y deberíamos siempre pensar, ¿quién es el que permite que podamos respirar la cierta cantidad de oxígeno o de hidrógeno que tenemos en la tierra o en el aire, en el medio ambiente y otros componentes, que es un 72% y lo demás? ¿Quién permite que este porcentaje sea óptimo para respirar? ¿Quién permite que podamos tener una rotación de la Tierra, ¿no? 24 horas, las estaciones, la lluvia? ¿Quién permite que el Sol y la Tierra estén a una distancia donde no pueda provocar tragedias y la Luna esté en un solo lugar? ¿Quién hace posible esto? ¿Saben? Dios lo hace posible. No es el ser humano, por eso el ser humano se siente muy orgulloso. Hoy día tenemos IA, inteligencia artificial, y tenemos muchos aparatos electrónicos, y hemos vencido las redes sociales. Ahora tenemos la globalización, las comunicaciones las hemos ampliado a tal punto que nos sentimos orgullosos, seguros. Miren, hay dinero electrónico, hay aplicativos, etcétera, etcétera. Y cuando estamos así, tengamos mucho cuidado, porque al final la vida depende de Dios, la existencia. La misma pandemia nos ha enseñado. Un virus. No importaba si eras fuerte, ibas al gimnasio, eras alto, hombre, mujer, rico, pobre. Mira, llegó a todos y nos enseñó qué frágil es la vida cuando no podemos respirar. Ahora, versículo siguiente, vamos a ver lo que dice el versículo 9. Dice, entre paréntesis, si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. ¿Qué significa esto? 10 hombres. Mira, la palabra que si quedan 10 hombres era algo muy importante y trágico, y ellos lo entendían. ¿Por qué? Porque este número era el número mínimo requerido para la adoración en comunidad. Y 10 hombres se requerían para iniciar una sinagoga en Babilonia y otros eventos sociales. O sea, pero no iba a quedar ni 10 hombres, o sea, la destrucción iba a ser fatal. Versículo 10. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entre en la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente, ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar, no por, y ahí iba a decir por Dios o por Yahweh, por Jehová, la interrumpirá y dirá, cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Le he puesto ese énfasis, ¿saben por qué? Porque este versículo justamente surge en medio de esta destrucción, cuando no va a haber ni 10 hombres, la ciudad va a caer destruida, yo mismo permitiré que esta ciudad sea destruida, dice el Señor, y a tal punto que, mira, la desgracia va a ser tan fatal, y tan cruel y tan triste que cuando una persona entre, porque podía llevarle, darle un entierro y quizás iba a encontrar a otro ahí llorando por su muerto y le diga, todavía queda alguien, no, iba a decir, Dios
quien hizo y permitió que este juicio venga, ellos queriendo, no menciones, porque no sé que nos venga algo peor. No lo menciones porque el nombre de Dios es santo y no se debería tomar en vano. ¿Y saben qué? Ellos habían tomado en vano el nombre de Dios y hacían de sus palabras, como el día de hoy, ¿no? Juran por Dios, usan a Dios para sus groserías, para sus malas palabras, etcétera. Pero va a llegar ese momento donde ellos se sientan así con tanto miedo, con tanto temor, por decir, esto es obra de alguien superior a nosotros, que hemos ofendido. Y esto quedó registrado, porque después de este evento y después del año 586, cuando Judá fue llevado al cautiverio por los babilónicos, dijeron, tengamos mucho cuidado de mencionar el nombre de Dios, porque es santo y no vaya a ser que nos venga una desgracia si lo usamos de forma incorrecta. El dolor iba a ser fuerte. Muertos por todas las calles. La crueldad de los asirios era muy hiriente y a veces no podríamos imaginar cuando. Y el versículo 11 dice, cuando el Señor de la orden, ojo, cuando el Señor de la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, eran reducidas a escombros. Era Dios quien iba a permitir. Y el profeta iba a hablar, esta ciudad bonita, ciudad bien construida, iba a quedar en ruinas. Y no hay nada de malo. Hoy día también podemos tener una casa bonita. No hay nada de malo. ¿Sabes? No hay nada de malo en tener una casa costosa y bonita. Lo malo es cuando se vuelven fuentes de orgullo y soberbia. Y no se agradece a Dios por esa casa. Y no se da uso para la gloria de Dios. La economía era buena, como les mencioné, y las casas eran bonitas, pero Dios les dice, no importa que hagas tu casa bonita, grande, pequeña, va a venir la destrucción y va a quedar en ruinas. Porque ellos habían hecho de sus bienes materiales su fortaleza, su seguridad y motivo de orgullo, y sobre todo querían más y más. Y esto es siempre una característica, ¿no? A veces los seres humanos queremos más y más y más, ¿no? Si quieres un celular, ya, yo quiero el último modelo. Y cuando tienes el último modelo, sabes, quiero otro más. Y a veces yo he visto, andan con 2 celulares, 3 celulares. Quiero una computadora, quiero más y más. Quiero un televisor, pero quiero uno más para acá, uno más para allá, otro para acá. Quiero un auto, pero quiero un auto y luchan por un auto, ahorran por un auto y luego dicen, ahora necesitamos otro auto y otro auto y otro auto. Una casa, ya trabajan por una casa, ahora quiero una casa en la playa, una casa en el campo, una casa en el extranjero. O sea, ¿cuándo se detiene esto? No está mal, entiendan, no estoy en contra, hermanos, escúchenme, en contra de las propiedades, en contra del tener. Pero el problema era que lo hicieron motivo de orgullo. Y es más, si todo lo que Dios nos permite tener, entendamos que debe ser usado para la extensión de su reino. Si somos bendecidos más, es para poder dar más. No es algo como, ya soy bendecido más para disfrutar más la vida. No, podamos entender que la razón de lo cual el Señor, si me da una herencia, o si me da un buen trabajo, o si me da una posición económica, o tengo por lo que me he esforzado, ¿sabes? Esa palabra me he esforzado, me he realizado, me han dado, es porque el Señor te lo permitió tener. Tú tienes que aprender a reconocer eso. Y en este momento, cuando yo reconozco que Dios me lo ha dado todo, yo le doy la gloria a Él. Y todo lo que yo tengo debe ser usado para la extensión de su reino, para su gloria. Como te dije, tienes un auto, úsalo para la gloria del Señor. Hay para trasladar, por ejemplo, a personas, cosas, objetos, no sé, ¿no? Equipos de sonido, trabajar para un alcance, un evento evangelístico para los niños. O sea, esa es la idea. Mi casa, para que sea un lugar de hacer un estudio bíblico o para reuniones. Algunos tienen y no quieren usar para la gloria de Dios y es motivo de orgullo simplemente. Ese es el problema que tenía Israel. Vamos a terminar. Versículo 12 al 14. La destrucción venidera de la ciudad por su orgullo e injusticia.
El profeta pregunta, versículo 12, ¿pueden galopar los caballos sobre rocas grandes? Obviamente diríamos, no, que ¿quién va a llevar a caballos por los que se van a resbalar? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Dice, no, ¿cómo vas a usar bueyes para arar rocas? No puedes. O sea, no. Así de necios, dice el profeta, son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Qué interesante, ¿no? Que se llama la diatriba, esta forma literaria de preguntar para hacerles reaccionar, ¿no? Es como en otras partes se puede encontrar, oye, ¿tú puedes arar el río? No, arar el río es agua. Claro, pues no tiene sentido. Y el profeta dice, es lo mismo que ustedes están haciendo con la justicia. Es lo mismo que están haciendo con la rectitud. O sea, no está dentro de lo normal. Lo han vuelto algo anormal. Y es más, el versículo 13 dice, y ustedes se jactan de su conquista de Lodebar. Y alardean, dice, ¿no? No solo se jactan, alardean. ¿No tomamos Carnaim por nuestra propia fuerza? Eso era el motivo. Ahí va el orgullo, ahí va la soberbia, porque Jeroboam tomó estos reinos y ellos decían, yo lo hice, yo lo agarré. O sea, si miramos esto, hermanos, tanto estas dos ciudades como Lodebar y Carnaim fueron conquistadas por Jeroboam II. Entraron con su propia fuerza y su poderío y ellos dijeron, sí, nosotros lo hacemos. Y Dios les estaba diciendo, yo les permití hacer. Por eso ese es el punto, ¿no? Yo escucho personas que dicen, yo me he quemado mis pestañas, yo me he ahorrado, yo me he esforzado, yo he dejado de comer para estar donde estoy y para comprar lo que tengo. Yo diría, Dios te permitió tener. Porque la Biblia dice que Dios da la capacidad a cada ser humano, esto lo dice en Deuteronomio, de hacer riqueza. Dios te da la inteligencia. Dios te da las fuerzas, Dios te da la energía y sobre todo, miren, una cosa tan sencilla, Dios te da el poder de respirar cada día. Como te mencionaba, la pandemia, ¿sabes cuánto llegó a costar acá en mi país un balón de oxígeno? Era como $1,000 a $1,500. O sea, la pandemia nos enseñó que el aire no es gratis, el aire cuesta. Obviamente mientras estaba este virus, pero hoy tenemos el aire gratis, pero no es gratis, es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. O sea, Dios nos permite tener y el día que la soberbia, el orgullo nos llenen, mira, Dios permitió un virus y muchas personas con mucho poder, con mucha economía, con mucha energía, con buena dieta, con buen estado eh, de conexiones y todo, no pudieron estar. Se llenaron de orgullo, nosotros lo hemos hecho, alardeaban. Y cuidado con alardear, hermano. O sea, no hay nada de malo en tener éxito y triunfo en lograr sus metas. Lo malo es no reconocer que el Dios soberano permitió que lo obtengas. Ese es el tema. Terminamos. 14. Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Lebo Hamat en el norte hasta el valle de Arabá en el sur. Y eso comprendía toda la tierra del norte. El Señor estaba a punto de levantar a los asirios que en el año 722 llegaron a la ciudad, destruyeron, quemaron, incendiaron, hicieron todo lo que quisieron. El Señor permitió, y esto es el juicio que Dios tiene por el orgullo y la injusticia. El orgullo y la injusticia que nos pide a nosotros que no seamos orgullosos y no seamos injustos con el prójimo y sobre todo no respetemos la justicia, las normas, las leyes que están en nuestro país. Seamos personas humildes. Y el humilde no es la persona que anda con ropa vieja. El humilde es aquel que reconoce su necesidad espiritual. El humilde es aquel que reconoce quién es, quién soy yo, un simple mortal. Hay un Dios que todo lo tiene en control en sus manos y que nos permite tener.
Y Él es el que sostiene el universo. Por eso Pablo decía en Colosenses, ¿no? Por medio de Jesús, por medio de Él fueron creadas las cosas y fueron creados para Él. Y Él es el que las mantiene. Él es el que las sostiene. Sean algo que vemos o que no vemos. No ves un átomo, no ves el ADN, no ves cómo se sostiene la Tierra. Porque muchas personas creían que la Tierra en la antigüedad, por ejemplo, los chinos creían que habían tortugas que sostenían la Tierra, ¿no? Los griegos, Hércules. Y luego la Biblia dice, la Tierra ende o está sostenido sobre la nada. Y todos decían, eso está mal. Pero con la tecnología salieron de esta atmósfera y se dieron cuenta que no está sobre la nada, pero la nada, ¿saben qué es? Dios. Eso es lo que lo sostiene. Hoy recuerda muy, muy bien esto. Cuando la bendición de Dios y su gracia no son apreciados por el corazón orgulloso, lo único que Dios hace es quitar su bendición. Y hubo hace mucho tiempo un mensaje a la iglesia que creía tener tanto dinero. Y miren lo que les dice a esta iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 17. Yo sé todo lo que haces, le dice Jesucristo a una iglesia cristiana, pero no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, dice el Señor Jesús, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Y qué significaba eso que era tibio? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Ese fue el mensaje del Señor. Hoy hay iglesias que tienen mucho dinero, hay cristianos que tienen mucho dinero. Y la idea es que podamos seguir cumpliendo la misión de Dios, podamos seguir apoyando económicamente a ministerios que están haciendo y cumpliendo la misión de Dios, o misioneros que quieren ir. Hay muchos que quieren ir y a veces no tienen el sustento económico. Ayudemos a cumplir la misión de Dios, que seamos parte y sobre todo ayudar en la necesidad que muchas personas hoy están experimentando. A veces no tienen que comer, a veces niños que nosotros conocemos en la iglesia, en el mirador, que necesitan ayuda, no tienen un lápiz, una crayola, un plumón, hojas. Podamos ser parte de la solución, hermanos. Tengamos mucho cuidado y que no nos llene de orgullo, sobre todo de querer jactarnos de aquello que tenemos sin reconocer a Dios y sobre todo sin dar a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es del César. Seamos parte de la solución. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto es que el excesivo lujo y orgullo sin compasión causan ceguera al no lograr ver la necesidad del prójimo que no tiene que comer. Número 2. La única seguridad de la salvación y la vida eterna está en la riqueza de la gracia de Dios y no en las riquezas materiales. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy, no hay nada de malo en tener propiedades, dinero en el banco, éxito en su profesión o comer exóticamente. Lo malo es no reconocer que todo eso es obra de la gracia de Dios. Y número 4, muchas veces la bendición de Dios se asimila con orgullo y normalmente cuando esto sucede, Dios quita su bendición. Ellos habían pensado que lo habían logrado, pero no entendían que el Dios bondadoso, misericordioso se los dio. Y Dios dijo, les voy a quitar. Y les quitó. Y eso va a suceder un día. Apocalipsis nos muestra que cae la economía, que caen las desgracias, que todo esto un día va a ser destruido. Que hagamos tesoros en el cielo. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra y ayúdanos a reconocer, Señor, que si hoy respiramos es por tu misericordia. Que si hoy tenemos trabajo es por tu gracia y misericordia. Que si hoy tenemos salud es por tu gracia y misericordia. Si hoy tenemos familia es por tu gracia y misericordia. Si hoy hemos comido
3 veces al día, es por tu gracia y misericordia. Si hoy dormimos en una cama cómoda, es por tu gracia y misericordia. Que si vemos que hay muchas cosas para alcanzar, tenemos metas y proyectos y que cómo lo vamos a lograr, es por tu gracia y misericordia. Ayúdanos siempre a ser agradecidos y con esta razón, con este motivo de agradecimiento, podamos seguir extendiendo tu reino, que seamos parte de cumplir esta misión que tú nos has dado, de predicar el Evangelio, de poder ayudar al más necesitado y sobre todo que tu reino sea extendido no solamente a nivel local, sino a nivel global. Ayúdanos a ser parte de la misión de Dios con nuestra economía, con nuestras fuerzas, con nuestras oraciones y sobre todo soportando económicamente o ayudando económicamente a aquellas personas que han respondido al llamado de ir y predicar el Evangelio. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. ¿Qué te parece en este momento la fuerza del mensaje del profeta? ¿Por qué no comentas ahí, ahora que has escuchado el estudio, y estás de acuerdo con este tema de mejor reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios o piensas que tú lo has logrado? ¿Por qué no respondes? Y sabes, si este mensaje ha sido de bendición, ponle un like y comparte por las redes sociales. Nos vemos en el capítulo 7.